Buenas noches. Buenas noches. ¿Se me escucha por ahí? Déjame poner acá las personas para saludar. Siempre tengo que echarme hacia adelante para mirar porque he alejado la cámara y el screen mucho. Y entonces, pues, tengo la ventaja de que miro la transmisión y, bueno, estoy mirando para la cámara, pero la lectura que me queda un poquito a la derecha, me queda demasiado lejos. Saludos, Carlos, saludos, ¿verdad? De Miami. Por favor, compartan, si es posible, compartan por Messenger y vamos ayudando en algo. Hasta las amistades, no importa, eso así se llega más lejos. Se escucha bien, perfecto, gracias. Saludos a los honorables constitucionalistas, amantes de... Déjame leerlo acá. Es que tengo este recurso y se me olvida que lo puedo usar. Ya, perfecto. Saludos, Randy, un abrazo. Ahí hemos estado conversando con Randy mucho tiempo. Acá está... Oye, Joel, muy buenas tus directicas, macho. Son muy entretenidas. Yo a veces no las veo en directo. Cuando las veo, tú me ves ahí. Pero después siempre le tiro un poquito de oído. Acuérdate que yo manejo cerca de 400 millas diarias y pues tengo tiempo hoy. Lo que pasa es que las escucho manejando y no comento, ¿no? Pero por lo general no me las pierdo. Así que, way to go, man, way to go. Entonces dice por acá, a ver acá, Onelvis, saludos, Onelvis. Déjenme hacer una cosa, fíjense, para en lo que vamos calentando y compartiendo, yo les voy ahora a correr un videito de 5 minutos, apenas 5 minutos, que es de Manuel Milanés. Manuel Milanés es un personaje que me interesa mucho. Me interesa mucho, es un hombre muy inteligente, amigo, conversamos, aunque él no me menciona nunca, pero sí conversamos, ahí tengo su contacto y hemos tenido largas conversaciones, muy largas. Es una persona que apoya fervientemente la Constitución del 40, aunque, bueno, es un poco más práctico y se ha dado su tiempo. Pero bueno, me complace con decirles que sí, que él comparte la Constitución del 40 y yo, por supuesto, comparto su trabajo. Hace muy buen trabajo, muy dinámico. Buenas noches, Samuel. Que tuvieron, asumo que uno de ellos es Santiago. Podría poner el link. No sé si por acá está alguien ahí que pueda poner el link. Yo no lo tengo. Randy, mira a ver si encuentras la directa de donde estuvimos con los abogados, por favor, tú o Urbano, y la ponen el link por ahí. Antes que se acabe, vamos a ver si podemos poner el link de esa directa con los abogados. Esa directa ha ido cogiendo fama ahora, después de mucho tiempo. Y fue muy buena porque cuando uno lo mira con cierta retrospectiva, yo estoy poniendo los nombres, caballero, por supuesto que eso es un saludo, ¿no, José? José, se ha vuelto usted un personaje interesante en las redes, lo escucho bastante. Por acá está Nadina García. Ya, Randy, por favor, busca la directa esa y ponla por acá. Les voy a compartir un videito de Manuel Milanés, por favor, escúchenlo, vamos a quedarnos y vamos a escucharlo. Es muy dinámico, me gusta mucho ese videito. Y después les voy a compartir el videito de siempre, ¿no? El videito de siempre. Y vamos a ver acá, Chrome. Este es el video que quiero compartir y allá voy con él. Abre los ojos, la prensa está monopolizada por ese rey. Las redes sociales está llena de información, internet está llena de información. Si tú no la buscas porque no quieres. Voy a poner una. Métete en internet y busca la Ceiba Investment. Voy a poner aquí en el video el link para que entre a la página. La Ceiba Investment es una compañía, los dueños son israelitas, por ahí vas viendo, que tienen relación con el régimen. Y la Ceiba
Save Investment es la compañía que soporta en la bolsa de valores de Inglaterra, vende acciones de inmobiliarias en Cuba. Sí, en Cuba. Los hoteles esos que te dice el Estado que son tuyos. Hombre, ya, esos hoteles de sistema empresarial militar, eso que tiene la mafia castrista, eso, lo venden en la bolsa de Inglaterra. Abre los ojos, nada de eso es tuyo. Te dicen que es tuyo, te dicen que te sacrifiques, te dicen que trabajes, pero todo eso es de ellos, todo eso es del régimen que lo vende. ¿Dónde está el bloqueo? Si lo venden en la bolsa, ¿dónde está el bloqueo? Primero, locación. Ellos venden el mercado inmobiliario cubano. ¿Y qué ponen en locación? País caribeño, lleno de playas, excelente clima, a 90 millas de la potencia de Estados Unidos. No dice que es un país bloqueado, que no necesita permiso, no. Dice a 90 millas. O sea, están vendiendo la proximidad, están vendiendo la relación con Estados Unidos. No están diciendo que lo tienen oprimido, le están diciendo que no lo dejan comprar, le están diciendo que sus miserias son por Estados Unidos. Eso no se vende. Punto número 2, están diciendo, se acabó la era Castro. Están diciendo, con Díaz-Canel de presidente, se acaba de aprobar una constitución que legitimiza la propiedad privada. Búscalo, ingenuo. Te están vendiendo tu país en tus propios ojos, pidiéndote a ti sacrificio. Ahí está, con el presidente Díaz-Canel, se acabó la era Castro. Búscalo, lo dicen ellos. Yo no entiendo que una empresa extranjera que tiene acciones en los hoteles de Cuba pueda decir eso sin el consentimiento del gobierno. No lo entiendo. Ellos saben, es una estrategia. Están vendiendo el país delante de tus ojos, que tú lo defiendes, que has dedicado 15, 20, 30 años trabajando, pagándote un salario miserable. Y ellos vendiendo lo que supuestamente es tuyo, porque si es propiedad social es de ustedes. Si es de ustedes que están ahí, que trabajan y no cobran, entonces ¿por qué lo venden afuera? ¿Y por qué te dicen a ti que no tienen dinero? ¿Por qué te tienen haciendo bola? ¿Por qué te tienen churrosos? ¿Por qué te tienen sin ropa? Y ellos vendiendo y recogiendo dólares afuera. ¿Por qué lo hacen? Busca lo que está ahí. Y lo tercero que quiero que encuentres, cuando ellos ven el potencial del mercado cubano, cuando ellos relacionan todo lo que tienen, los hoteles, la inmobiliaria, todo lo que se va a hacer en el futuro, todos esos planes están. Esa no es la perspectiva de un país quebrado, esa no es la perspectiva de un país bloqueado, esa no es la perspectiva de un país oprimido, no, esa es la perspectiva de un país en desarrollo, que está creciendo, que todo va bien, que la economía va a prosperar. Pues eso es lo que te están vendiendo, y eso es lo que tú no ves, eso es lo que te ocultan. Pero si después de esto tú sigues diciendo, no hables así, que los Estados Unidos es quien tiene la culpa, que hay un bloqueo interno, que el embargo externo, y que el embargo externo depende de los Estados Unidos. No hay bloqueo interno y embargo externo, hay un solo embargo, y hay un bloqueo general que es del gobierno de Cuba, de la mentalidad de esos viejos dinosaurios, mafiosos, delincuentes, derrochadores, que te tienen tu país secuestrado, que me tienen mi país secuestrado. ¿Por qué yo tengo que esperar que un británico invierta en Cuba si yo quiero invertir en los hoteles? ¿Por qué a mí no? Porque soy cubano, el británico sí. Porque esto es una guerra de dinero, déjense de ingenuidad. El poder económico es el poder político, acaban de entenderlo. Entonces no me ataquen más, ni me escriban más, ni me hablen más. Yo no hablo con comunistas, yo no dialogo con comunistas. A mí me dan elementos y ponenlos ustedes sobre la mesa. Yo tengo los míos. Debátanlo, refútenlo, pero con argumentos, por favor, no con tonterías. Le vamos a ir poniendo cosas, porque ese régimen tiene muchísima tela donde contar. El cambio es ya, pero empieza aquí. No vamos a cambiar el país si no cambiamos la mentalidad. Vamos a hacer Cuba grande otra vez y nos vemos en el otro video. Ya. Espero que les haya gustado el videito de Milanés. Ese fue el primero, yo creo, de los que él sacó de los 5 minutos. Es muy bueno. Es un videito muy bueno. Lo puse, ¿no? Porque es ilustrativo. Es algo que tenemos que recordar cada rato. Hay cosas que no podemos olvidar nunca. Nosotros como que vamos chocando con desgracias, ¿no? Y es como la muerte, que uno siempre se olvida que se va a morir. Es que si lo pensaras todos los días terminabas suicidándote o algo así. Entonces, las cosas malas las vemos, chocamos con ellas, las criticamos, pero al otro día seguimos conviviendo con ellas. No sé si por una suerte de fatalismo que no podemos cambiarla o porque nos acomodamos de alguna manera a que podemos seguir viviendo con las cosas malas. Pero tenemos que comenzar a no convivir con las cosas malas. El video termina diciendo algo muy importante. El cambio comienza aquí. El cambio comienza en la mente. Y es muy importante. Por favor, compartan. Compartan por acá. Exacto. Eso ya son... Eso no va a ser difícil. No va a ser difícil. Porque los contratos que se establecen con la dictadura son en contra del pueblo y no son a favor del pueblo ni han sido usados para el pueblo. Como le decía, el cambio comienza en la mente. En la mente. Mucha gente pregunta, ¿no? Como ustedes saben que mi tema es la Constitución de 1940.
y el traidor de Fidel Castro. Entonces, mucha gente pregunta, ¿y cómo se va a derrocar la dictadura? ¿Cómo sirve una constitución para derrocar una dictadura? Bueno, realmente lo único que sirve para derrocar una dictadura es una constitución. No hay otra cosa que sirva para derrocar una dictadura. Para derrocar una dictadura lo único que sirve es la ley. Porque la dictadura, por definición, es un gobierno que se ejerce fuera del ordenamiento legal, sin respetar el ordenamiento legal. Por lo tanto, tan simple como eso, porque hemos discutido muchísimo, pero si uno va a la definición de dictadura, uno encuentra la solución de cómo quitar una dictadura. Una dictadura se define como gobierno que se ejerce fuera del ordenamiento legal. Por lo tanto, el ordenamiento legal es el elemento de presión para destruir una dictadura. Y todas las dictaduras terminan con la imposición de un ordenamiento legal. El fin de cualquier dictadura, de la que sea, siempre es un ordenamiento legal con mandato soberano, con mandato del pueblo. En algunas ocasiones esto hay que redactarlo, en otras no. En la mayoría no. Brasil, Uruguay, Portugal, Chile, pues no ha habido que redactar estos ordenamientos legales. Argentina, no ha habido que redactarlo, han estado ahí. Simplemente ha sido retomarlo, restituir la ley y punto. No entiendo por qué hay cubanos que... Bueno, yo sí entiendo por qué. Hay cubanos que no entienden el valor, ¿no?, que representa el elemento constitucional a la hora de... Tú sabes que me gusta este comentario. Yo iba a hablar de por qué hacía rato que no venía Raúl Guillermo. Iba a hablar de eso, pero caí en esta dinámica. Después voy a explicar por qué hace rato que no vengo. Entonces, si uno analiza el concepto mismo de dictadura, pues se da cuenta que el ordenamiento legal es el elemento que destruye la dictadura. Porque la dictadura no es más que eso, omitir el ordenamiento legal, gobernar fuera de él. Por lo tanto, restituir el ordenamiento legal es terminar con la dictadura. Pero eso tiene que estar aquí primero, en la mente de los cubanos. En el año 59, el 15 de enero, Fidel decía algo, como decía Mondeja, los pichones de dictadores suelen decir verdades, ¿no? Fuertes, ¿no? Suelen hablar bonito. Es verdad, los pichones de dictadores hablan bonito. Entonces, en enero del 59, el 15 de enero del 59, Fidel decía que si a un pueblo se le dice la verdad, siempre va a tomar las decisiones correctas. A partir de ahí, Fidel comenzó a mentirle al pueblo. ¿Ya? O sea, o ya venía mintiendo, pero se puede marcar algunas fechas en la historia en que estos caudillos actuaron de forma abierta, de forma directa. Vamos a restituir la Constitución, esto es una lucha por el ordenamiento legal, y en algún momento comienzan a mentir. Pues bien, tan temprano como el 15 de enero, Fidel dice, si al pueblo se le dice la verdad, si a los pueblos, no al pueblo de Cuba, si a los pueblos se le dice la verdad, pues los pueblos siempre van a tomar la decisión correcta. Y es cierto. Y no tiene que ser el pueblo polaco con Les Wałęsa, no tiene que ser el pueblo ruso de Yeltsin, no tiene que ser... No. La sociedad de los pueblos tienen muy pocas cosas que los diferencian, más allá de la cultura, tienen muy pocas cosas que los diferencian. Y el comportamiento colectivo, ya salvando los elementos culturales, el comportamiento colectivo de los seres humanos es el mismo. En condiciones similares se comportan de forma similar. Entonces, o nos comportamos de forma similar en condiciones similares. Y los pueblos son fáciles de engañar. Si no se le dice la verdad, pues son fáciles de conducir por caminos equivocados, ¿no? Y entonces resultamos con cerca de 10 millones de cubanos, ¿ya?,
que ni siquiera se interesan por la libertad, ni por los derechos civiles, ni por los derechos inalienables, ni nada de eso, simplemente porque no tienen la información. Y nosotros acá cometemos el error. Este es el link de aquella directa con Alpizar y Eliezer, y alguien la estaba pidiendo. Y nosotros acá, pues, con cierta cantidad de información que tenemos, ¿no? Tenemos mucha libertad, tenemos mucha información, y entonces, pues, desarrollamos la mentalidad, desarrollamos nuestro pensamiento social, sociopolítico, mucho más allá de lo que puede hacer el cubano medio en la isla. Entonces nos creemos que nos entienden, y no nos entienden. No nos entienden porque su vida es otra, porque su realidad es otra, porque se sienten libres, porque no entienden, no tienen el mismo concepto de libertad que tenemos nosotros. Por eso es importante acudir a documentos históricos y además documentos que no son naturales nuestros. Este tipo, la Constitución del 40 no le serviría, por ejemplo, a Chile para salir de la situación que tiene hoy, porque ellos necesitan la Constitución chilena. La Constitución del 40 no le serviría absolutamente a ningún otro país que no sea Cuba, porque es orgánicamente nuestra. ¿Ya? Porque habla de nuestro territorio, de nuestro símbolo, de nuestra cultura, de nuestros derechos como cubanos, específicamente como cubanos. Y por ser orgánicamente nuestra, pues entonces es un elemento en el que yo tengo muchísima confianza a la hora de tratar de explicarle a los cubanos que ellos no viven en libertad. ¿Ya? Ellos no viven en plena libertad. Por lo menos las libertades que garantizaba esta Constitución que yo tengo aquí delante de mí, hoy no están garantizadas en Cuba. ¿Ya? Más allá que eso, están prohibidas muchas de esas libertades. Entonces nosotros, cubanos como los cubanos de la isla, no somos diferentes, somos idénticos. Salimos de Cuba, nos tropezamos con estos escritos, nos tropezamos con esta ley que orgánicamente es nuestra. Enseguida nos identificamos, y lo que no comprendemos es por qué los cubanos de la isla no lo hacen. Bueno, primero porque muchos no la tienen delante, y segundo porque le han puesto delante una cortina de humo donde le explican otro concepto de libertad, otro concepto de amor a la patria, otro concepto de patria, otro concepto de muchísimas cosas. Y entonces nos enojamos acá y muchos ofenden y demás. Por eso es que yo a veces me enojo, porque no me gusta que se expresen así de personas que hoy no les dicen la verdad, les esconden la verdad. Y entonces, en consecuencia, no actúan como nosotros esperamos. Me preocupa a veces ver grupos de cubanos que es lo que yo lo llamo sueño guajiro, ¿no? Como que se ponen a soñar y hacemos esto y hacemos aquello. Y no entienden que no te van a comprender. No te van a comprender cuando llegues a las costas, no te van a comprender cuando te bajes en el aeropuerto, no te van a comprender cuando te tires en un paracaídas. No hay manera que te comprenda. La única manera en que aquel pueblo nos va a entender a nosotros es si tratamos de hacerle llegar esta propiedad, esta constitución, esta misma entidad orgánicamente nuestra, ¿no? Cuando digo orgánicamente nuestra, es como parte de nosotros mismos, ¿no? Es algo que nos define. Esta constitución nos define a nosotros los cubanos, aunque ustedes no lo crean. Muchas personas dicen los cubanos somos diferentes, somos acá. Bueno, somos un tantito diferentes, pero en realidad lo que nos define a nosotros, lo que más fuerte nos define a nosotros, es esta Constitución de 1940. Entonces, hacer que el pueblo de Cuba llegue a tocar esta Constitución, llegue a escuchar de alguno de sus artículos, para mí es de vital importancia. Para mí vale más que cualquier otro proyecto que se asuma de la manera que se asuma y demás. Yo llamo a los que seguimos la idea de la restitución de la Constitución de 1940, que no nos desviemos. Nosotros tenemos la idea ganadora, nosotros tenemos el argumento vencedor.
nosotros no tenemos por qué estar corriendo detrás del próximo invento, detrás de la próxima mascarilla. No, señores. Concéntrense en lo que estamos haciendo, concéntrense en la Constitución. Entiendan de que la Constitución, lo que estamos haciendo, lo que estamos conversando en materia de constitucionalismo, de lucha constitucional, en materia del asentamiento de las bases, o sea, el descubrimiento, porque están ahí las bases, no las estamos asentando. Están ahí. Nosotros no estamos creando una idea, nosotros estamos descubriendo una idea. Y es la diferencia, ¿no? Nosotros no estamos creando una causa, nosotros estamos descubriendo una causa. Nosotros estamos identificándonos con una causa. La causa está ahí. Y en eso tenemos que concentrarnos todos los días. Tenemos que rehacer nuestras directas, tenemos que reprogramar, retransmitir las cosas que hemos venido diciendo durante 2 años y tenemos que no abandonar nunca esta línea. Yo en lo personal soy bastante excluyente, o sea, yo me quedo acá en propagandizar la Constitución, en defenderla como argumento de lucha, en hablarle a los cubanos de la isla sin dejar fuera a nadie, ni siquiera a los militares, ni siquiera a los militantes. No se puede dejar fuera a los miembros del Ministerio del Interior, no se puede dejar fuera a nadie. Porque en el mejor de los casos, si de alguna manera se tumbara la dictadura y llegáramos a Cuba, o no fuéramos, simplemente Cuba comenzara a cambiar, estas personas estarían allí. Estas personas tendrían ya que estar convencidas. Y de no ser así, estaríamos en un grave problema. Derrocar a la dictadura es el menor de los problemas para un cambio en Cuba. Para un cambio en Cuba, el mayor de los problemas siempre va a representar, después de derrocar a la dictadura, controlar las fuerzas reaccionarias que te van a responder al otro día, al otro y al otro. Y esto es un problema. Por eso es importante, mientras no veamos un paso decisivo, mientras no veamos que en Cuba se delimitan frentes de batalla o se delimitan posiciones entre grupos de poder o demás, que es lo que yo pienso que debe ocurrir, tenemos que dirigirnos mucho al convencimiento de las Fuerzas Armadas, al convencimiento de los cubanos de las Fuerzas Armadas, de los cubanos del Ministerio del Interior, que son cubanos. Y tenemos que convencer a muchos de los militantes del partido que tomen una posición digna, que se respeten ellos, ya que el gobierno no los respeta, ya que el partido al que la mayoría fueron obligados de ingresar no los respeta. Y tenemos que trabajar en ese sentido, esa es la dirección. Nosotros no tenemos que convencer a ningún mexicano de nada. Nosotros no tenemos que convencer a ningún dominicano de nada de lo que ocurre en Cuba. Nosotros tenemos que convencer a los cubanos que están en Cuba de lo que está ocurriendo a su alrededor. Ellos tienen una interpretación. Créanme que ellos tienen una interpretación. En Cuba todos los días por la mañana se le despacha al pueblo qué deben pensar, qué deben decir, cómo deben mirar las cosas. Todos los días, al amanecer, al mediodía y al atardecer y al cierre de la noche, a los cubanos se les explica cómo tienen que entender el mundo que los rodea. Nosotros tenemos que explicarle a nuestra manera, en el horario que podamos, con el alcance que tengamos. No podemos quejarnos de tener poco alcance. Tenemos poco, ese es el que tenemos. Tenemos que hacerlo. Tenemos que mostrarle la realidad como la vemos nosotros. ¿Ya? Esa es la única lucha, a mi modo de ver, efectiva. Es la única que tiene sentido. ¿Ya? Y es a la única que me voy a dedicar. No me voy a dedicar a otro tipo de lucha. No me interesa otro tipo de idea que no tenga, primero que nada, la Constitución de 1940. Y bueno, ese es el punto y ese es el llamado que hago a las personas que Raúl, déjame, a las personas que ya estamos dentro de... Sí, lo tuyo es de gratis, Guillermo, lo tuyo es de gratis. Lo tuyo es de gratis. Ocúpate de tu negocio.
ocúpate de tu negocio, Raúl Guillermo, porque te veo lento para tu peso y para tu tamaño. Te veo muy lento para tu peso y para tu tamaño. Entonces, pues nada, voy a ponerles ahora otro videito. Yo voy a, cortico, yo voy a seguir calentando este asunto. Yo voy a seguir buscando posición para la idea de la Constitución. Y pues, aunque no le vean mucha relación con lo que acabo de decirles, sí es importante. Este videito yo me lo propuse ponerlo en todas mis directas, en todos los comienzos de mis directas. Y pues entonces lo voy a poner, ¿ya? Porque bueno, hoy puse a Milanés, creo que Milanés vale más la pena. Pero igual, lo voy a poner. Entonces, el que tenga, no sé si a ustedes les va a gustar lo que les voy a poner ahora, como quiera, lo voy a poner. A mí me da placer y lo voy a hacer. Entonces, vamos allá y digamos, este video no es nuevo. No me critiquen, no es nuevo, caballero, ¿ok? No es nuevo. Un Estado con todo su poder, con todos sus recursos, contra familias. Por tanto, los migrantes cubanos no son iguales que el resto de los latinoamericanos porque están escapando de una dictadura totalitaria que tiene incluso, o que se arroga la prerrogativa de decidir quién vive y quién muere en Cuba más allá de la ley. O sea, oye, pero tú tú estás diciendo eso y la realidad en Estados Unidos no es muy distante a eso. La realidad de los pobres en Haití, en República Dominicana, en Costa Rica, es mucho más peor. Yo conozco Cuba, he viajado a Cuba, también conozco los Estados Unidos y creo que lo que tú estás diciendo acá es una sarta de mentiras. Puedo comprender que hay un montón de elementos, que los concedo, porque no estamos hablando de un paraíso, pero cuando nosotros estamos hablando de una dictadura totalitaria, te presento el caso chileno, donde sí tuvimos una dictadura totalitaria. Tú me hablas de esos campos de asesinato en Cuba, eso no existe, compañera, no existe. ¿Ya? De todos los niños en el mundo que hoy día están padeciendo hambre, ninguno es cubano. No existe eso en Cuba. ¿O me vas a decir que sí existe? No, no existe. Que haya regulación migratoria, bueno, perfecto, pero ¿quiénes son los que viajan en Cuba? Cuba es un país pobre. ¿Ya? Pobre como los países caribeños. No puedes comparar el PIB de Cuba con el PIB de un país como Chile o un país como Argentina. Es un lujo en Cuba poder viajar, pero los cubanos tienen asegurada la alimentación, la educación, ya que no una educación como aquí, que está al servicio del mercado, porque acá si yo me enfermo y no tengo para pagar, me muero. En Cuba no. En Cuba, de hecho, yo como turista puedo llegar, ya, y como turista puedo atenderme. Y el gobierno cubano y el pueblo cubano, porque la revolución es del pueblo, no del gobierno, ya me entrega esas posibilidades. Encuentro inaudito que tú vengas acá, ya, porque yo me pregunto, ¿dónde está financiado Cuba Decide? Me decidí y me puse a revisar en internet. Adivina dónde está financiado, los Estados Unidos, nuevamente. ¿Cuánto dinero te pagan a ti por hablar mal contra el proceso que ha definido tu pueblo? Pidiendo que una potencia extranjera como Estados Unidos, que es lo mismo que están haciendo los venezolanos, ya vaya a intervenir tu país. Nosotros hemos vivido una de las dictaduras más sangrientas de Latinoamérica y el pueblo chileno tomó la libertad por sus propias manos. Nos movilizamos y protestamos. Tú me hablas de esos campos de refugiados, ¿dónde están? Yo quiero conocerlos, no están. Entonces, tú vienes acá, empiezas a hablar una sarta de mentiras, ya, te hacen la republicana, pero lo único que están buscando y lo que quieren realmente. Entonces, pues, no diremos lo que quieren realmente. Lo dejamos ahí. Por ahora, quieren atacar la Constitución de 1940. No sé por qué. Entonces, espero que no se pongan bravos algunos amigos míos porque yo repita este video una y otra vez. Lo voy a poner una y mil veces. Y ya me buscaré otros videos. Si alguien me ayuda, ¿no? Porque no soy muy bueno en eso. Mira, este señor que está por acá, que se hace el cubano, el qué sé yo, es un fracasado. Este tipo, mira, el Raúl Guillermo Vázquez Triana. Esto es un perfil falso, un tipo fracasado. Cerquita aquí. Por suerte ya se reconoció su fracaso y ahí está. Ahí está doliéndose a sí mismo. Déjenlo. De todas formas, él siempre ha estado atrás de mis directas cuando tenía un perfil real y después siempre ha venido con alguna que otra cosa. Pero no se preocupen mucho por él, la idea de la Constitución de 1940, como yo le decía ahorita, no es una idea que la creamos nosotros, o sea, no pensamos no creamos la idea. La idea estaba ahí, ya. La causa estaba ahí. Nosotros simplemente la identificamos.
Sin embargo, la causa de la revolución cubana es creada. O sea, ellos no es algo que sea natural, ¿no? Esta idea de la revolución permanente viene incluso de las teorías de Trotsky por allá, pero en el caso de Fidel Castro yo creo que más bien fue una adaptación cubano-norteamericana de la teoría de la revolución permanente, pero no la revolución en sí. Lo que hicieron permanente fue la causa revolucionaria. ¿Ya? Entonces, crearon una causa y esa causa es la revolución cubana. El problema es que pasa como todos los criminales. Miren, los criminales, los asesinos, siempre de alguna manera se descubren. O sea, la gente no se traga eso para toda la vida. Eso está dentro de la naturaleza humana, de alguna manera dejar ver algo. Y estos asesinos que colocaron a Fidel en el poder y que lo mantuvieron por muchísimos años, pues se confiesan de alguna manera. Y entonces es que me encuentro que Henry Kissinger dice que Cuba no es un país, que Cuba es una causa. Y aquí me tropiezo yo entonces con el crimen de verdad. ¿Cuál es el crimen? El crimen, el chileno no hay quien se lo espante, pero imagínate, no sé cuál fue la respuesta de Rosa María. Me gustaría escuchar la respuesta esa. El crimen que cometieron, lo que cometió el Departamento de Estado de Estados Unidos con nosotros los cubanos, de alguna manera estos criminales que estaban detrás de esto, pues lo han ido soltando poquito a poco. Y es que Henry Kissinger entonces dice, el problema de Cuba es que Cuba no es un país, Cuba es una causa. Y ahí es donde yo me quedo así, Cuba es una causa. Y al final logro entender todo este asunto de la revolución. Ya, esta revolución pedante, insoportable, esta revolución invasiva, esta revolución que como argumento pues te llena el espacio y están miserables, no tienen nada, no avanzan, no producen, todo se les viene abajo, pero sigue esta revolución ocupando un espacio muy grande. Y es así, es porque es una causa. Y las causas son así, las causas son sacrificadas, las causas son excluyentes, por eso es dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Por eso es no los queremos, no los necesitamos, porque las causas no admiten dualidad. Las causas son posesivas, ¿no? Y son invasivas. Y eso es lo que ocurre con la causa, sobre todo las causas falsas como es la revolución, la causa revolucionaria. Ellos no pueden a día de hoy explicarte qué es la revolución. Tendrían que hacerlo con ejemplos. Y era muy fácil para ellos hacerlo en los años 64, 65, cuando todavía estaban usando los productos confiscados dentro de los grandes almacenes de La Habana, que no habían pagado, que sencillamente se habían apoderado de ellos. Y era muy fácil entonces mostrar una revolución justa y todo lo demás. El problema vino después. El problema viene hoy. Que te expliquen hoy la justeza de esa revolución, que te expliquen hoy la operatividad, la razón de ser desde el punto de vista práctico, ¿no? Que lo expliquen con una visión actual de las cosas, para que vean que no van a poder. Pero lo siguen teniendo como causa. Lo siguen teniendo como causa y nosotros nunca vamos a poder contra esa causa si no identificamos nuestra propia causa. Tenemos que identificar nuestra causa. Y que sea una causa no del exilio, que no sea una causa de los presos políticos, que no sea una causa de los cubanos que están en Europa o en el sur de América Latina o que estamos en Estados Unidos. Que sea la causa de todos los cubanos, simplemente por ser cubanos. Entonces, lo que tenemos todos los cubanos, simplemente por ser cubanos, es la nacionalidad, simplemente por haber nacido en Cuba. Y
Y después de eso, bueno, nuestra constitución, nuestra isla, nuestra constitución, nuestra cultura, nuestra costumbre. Eso lo tenemos los cubanos. Entonces, la constitución, la restitución de la constitución, porque la constitución en sí no es una cosa. ¿Ya? La constitución es un documento, es un contrato que en este momento no está vigente. En este momento ese contrato, en violación de ese contrato, no se está ejecutando. Y es un contrato que se debía estar ejecutando porque nunca se derogó, porque nunca se rompió ese contrato. Ese contrato simplemente se archivó en algún estante y se hicieron algunas cosas engañosas, ¿no? Como la reforma agraria, la reforma urbana. Se disparó Fidel en una campaña de alfabetización impactante que ya hablaremos algún día de ella. Tuvo más de jugada política ante los alzados, en el sentido de que se mandaron muchos estudiantes para estas zonas muy peligrosas. Fue una irresponsabilidad tremenda de ese gobierno hacer eso en aquel momento. Pero se jugó sucio. Se jugó sucio. Hubo varios crímenes de los que se culparon a los alzados. Y de cierta medida, estos crímenes en aquellos momentos, no, sin importar quién los ejecutó, fueron responsabilidad del gobierno cubano. Total responsabilidad del gobierno cubano. Pudieron evitarse. Por un 18% de analfabetismo que teníamos en las zonas rurales, en las montañas y demás. Pero bueno, lo que le decía, reforma urbana, reforma agraria, la campaña de alfabetización y demás, fueron cosas impactantes. Y mucha gente no vio mucho más allá. Mucha gente no pudo ver más allá de lo que estaba pasando. Mucha gente recibió tierras supuestamente concedidas por el gobierno que ya prácticamente estaban pagadas. Y entonces quedabas endeudado por un regalo que te hacía el gobierno de algo que prácticamente te faltaban meses por pagar. Fueron muchos los casos así. Entonces, ellos crean la causa revolucionaria con muchos adornos, muchas cosas, ¿no? Toda esta vorágine entre el 59 y el 63, que se termina con el parto Kennedy-Khrushchev. Todo este asunto refuerza la causa revolucionaria versus la Constitución de 1940. En aquel momento no se planteó así. En aquel momento simplemente se ignoró la Constitución, se exacerbó la causa, se exacerbó la revolución que digamos que para mediados de los 60 parecía viva todavía, ¿no? Y en realidad lo que estaba vivo era ya la mano macabra, la parte fea, ¿no? La que venía emergiendo en aquel momento. Pero se queda la causa, crearon la causa. Y hasta el día de hoy dura, hasta el día de hoy está ahí como causa, ya no es una revolución. Hace muchos años, yo creo que desde el principio dejó de ser una revolución. Y nosotros, o sea, el exilio, desde siempre, ha luchado sin causa. Hay muchas razones por las que el exilio lucha sin causa. Primero, les voy a explicar suavecito. Antes del 59 hubo exilio cubano. Gente perseguida por Batista, la policía de Batista vinieron a Estados Unidos. Después del 59 vuelve a haber exilio cubano, pero esta vez eran los pro-batistianos, que son los primeros que se tienen que ir. Y muchos de los que habían emigrado por culpa de Batista, pues no regresan a Cuba, se quedan acá, como me quedaría yo si mañana Cuba restituye la Constitución. Se quedan, ¿ya? Y entonces comienza a convivir, en el mismo año 59, ya comienzan a convivir dos tendencias antagónicas de exiliados, en una ciudad tan pequeña como era Miami entonces. Entonces, viene más exilio, comienza a venir un exilio más proletario, ¿no? Porque ese primer exilio del 59 no fue proletario, no fue gente sencilla. Ni siquiera vinieron mucho para Miami, ¿no? Ese exilio primero va para Chicago, va para Nueva York, mucho va para Londres y Francia, porque era la gente rica. Pero
comienzan a irse detrás de ellos personas que los imitaban. Siempre tuvieron seguidores. La gente inteligente y demás siempre tiene seguidores. Entonces comienza a irse mucha gente y comienzan a sentarse en Miami. Comienza ya de entrada, antes del año 60 o 61, ya había en Miami, había 3 tendencias políticas. La antibatistiana de antes del 59, la batistiana después del 59, y comienzan a entrar entonces los decepcionados del movimiento 26 de julio, de los que hay muchos, no quiero decir nombres. Ahí tenemos algunos personajes importantes hoy en la dinámica política cubana del exilio, personajes que son ex miembros del movimiento 26 de julio. Entonces, ya tenemos 3 tendencias. ¿Ya? Y dentro de esas 3 tendencias, pues pulularon también los órganos de inteligencia de Fidel Castro. Y no lograron nunca un consenso, no lograron nunca ponerse de acuerdo. Y durante años existieron alimentándose esas 3 tendencias hasta el día de hoy, fundamentalmente hasta el día de hoy. Hoy tenemos personas que defienden a Batista. Acá, entre nosotros, tenemos defensores de Batista, gente que lo miran con mucha simpatía. Tenemos decepcionados del movimiento 26 de julio que creen que hay que volver y hacer las cosas bien. Y tenemos los que nos oponemos completamente al sistema y entendemos otra cosa. O sea, hay varias tendencias. Siguen habiendo varias tendencias. Lo que no hemos logrado es identificar una causa. No hemos logrado identificar una causa. Y yo creo que la Constitución del 40 es una buena causa para los que simpatizan con Batista. Es una buena causa para los decepcionados del movimiento 26 de julio. Y es una buena causa para los que miramos el mundo de otra manera. Creemos que se debe establecer una sociedad basada en la Constitución del 40, sí, y no estamos hasta ahora no estamos hablando de política, porque no queremos hablar de política. Nosotros queremos promulgar la restitución de la Constitución del 40. Queremos difundir la necesidad de restituirla, no solo entre los pro-batistas, entre los decepcionados del movimiento 26 de julio, entre los que queremos una sociedad liberal. Nosotros queremos difundir la idea de la Constitución del 40 entre los militantes del Partido Comunista de Cuba, que están allí y que todos los días llegan a su casa y le preguntan a la mujer si consiguió algo para la comida. O la mujer le pregunta si consiguió algo para el niño mañana a la escuela, para darle de merienda. Nosotros queremos llegar a esos militantes. Queremos llegar a los militares que siempre han tenido sus privilegios, no solo en Cuba, en todas partes del mundo, siempre tienen sus privilegios. Pero queremos llegar a los militares cubanos que, aunque tengan ciertos privilegios, sí tienen sus familiares que no los tienen. Tienen a sus reclutas, que ustedes, oficiales, miren a sus reclutas, pregúntenle por sus vidas, cómo se las arreglan, qué sueños tienen. No tienen sueños. Averigüen para que ustedes vean, no tienen sueños. Entonces, queremos llevar la idea de la Constitución del 40 a todos los cubanos, a todos, al que anda vestido de civil, al que anda vestido de azul, para que no vuelvan a darle otro tiro a nadie por gusto. Queremos llevarla a los militares para que mañana no salgan a reprimir al pueblo, porque el pueblo también está recibiendo la Constitución de 1940, la idea, y en algún momento se va a mover, en algún momento va a ser una movida. Esto es integral, aquí no hay primero ni segundo, aquí no hay que primero el pueblo, después esto, no. Hay que llevarla a todos lados, hay que ponerla donde nos dejen ponerla. Una respuesta simple y rápida. Para ese chileno, la dictadura de Pinochet fue militar y la de Castro es la que es totalitaria. La dictadura mira, hay que estudiar bien el fenómeno Salvador Allende para entender la dictadura de Pinochet. Tampoco es el milagro que la gente dice. A Pinochet le fue mal. Económicamente Pinochet fue un desastre.
aunque la gente diga otra cosa. Económicamente, Pinochet fue un desastre. Tuvo 2 desastres en el tiempo que estuvo y el milagro es un mito. Es un mito. Chile se levantó cuando se cayó la dictadura y Pinochet en realidad no sacó a Chile adelante. Eso es mentira también. Una mentira tan grande como la de Fidel. Ahí se jugaron otras cartas. Y la historia de Allende, por sí mismo, Allende llevaba al país ya en una dirección lamentable. Pero es una historia un poco complicada y no tiene mucho que ver con nosotros más que el hecho de que a Fidel no le convenía realmente. Bueno, la historia de Allende va un poquito más atrás. Recuerden que Allende, que el Che muere como 3 años antes de que Allende llegue a la presidencia. Recuerden lo que hubiese significado que el Che no hubiese muerto y que hubiese estado en el cono sur. Habría habido otra imagen, otra cosa, ¿no? Fidel habría pasado a un segundo plano. Y Fidel no iba a permitir nunca pasar a un segundo plano. Fidel siempre iba a estar ahí. Entonces, pues, la idea de la Constitución del 40, tenemos que llevarla al pueblo, tenemos que llevarla a todo el pueblo. No piensen ustedes de que mañana se tumba el régimen y si no has convencido a los militares, lo tumbaste mañana y pasado volvieron otra vez. Si no has convencido a la gente del Ministerio del Interior, pues tampoco. Quizás dure más de un día, pero te van a crear problemas también. Nosotros tenemos que convencer a esos cuerpos, a los cuerpos armados. Hay que convencerlos y no queda de otra. Ellos no son mexicanos. Métanse eso en la cabeza. Si quieren saber si es posible o no hacerlo, piensen en esto. No son mexicanos. No son, como dicen ellos, no son mercenarios. Son cubanos. Son cubanos como nosotros. Y si nosotros fuimos capaces de entender, no entiendo por qué, no veo razón por la que ellos no puedan solidarizarse con nuestra forma de pensar. Mucha gente dice, es que esto no llega. Bueno, ahí tienes una razón por la que no se solidarizan. No es que ellos no quieran solidarizarse, no es que no estén de acuerdo con nosotros, es que no les llega. Entonces, el trabajo es de nosotros, tenemos que hacerlo llegar de alguna manera. Entonces, pues nada, quería llegar hasta aquí. Déjame ver acá que dice Urbano, discrepa, la Constitución sí está vigente, pero no está en vigor. Urbano, lo que no está vigente no está en vigor. Vigor y vigente es la misma palabra. ¿Entendiste? Esta palabra, vigor, y la palabra vigente son exactamente la misma cosa. Ya, no está vigente, no está en vigor. Lo que no está vigente es lo que no está en vigor. No sé, es cuestión del idioma español, pero es algo en lo que no te puedo ayudar, no puedo cambiar el idioma. A veces lo hago, pero esta vez no puedo, porque es importante. Vigente, fíjate, V-I-Y, V-I-G, V-I-G. Tienen las 3 primeras, son la misma raíz, ¿entendiste? Eso se llama raíz. Tienen la misma raíz. Lo que está en vigor está vigente. Lo que no está en vigor no está vigente. La Constitución es la única legítima. Es legítima, eso sí. Pero me parece que este comentario está de más porque la palabra vigente es un derivado de la palabra vigor. Entonces, pues, por ahí vete estudiando español. Urbano. Mira, González, a mí qué me importa, Triana, a mí qué me importa y a ti qué te importa. Dedícate a lo tuyo. Anda, dedícate a lo tuyo. Yo con 19 tengo 27. Yo no sé por qué tú dices 19, yo tengo 27 personas. No sé por dónde tú estás mirando. Pero bueno, evidentemente yo no hablo para ti. Evidentemente yo no hablo para ti. Yo he visto personas con 7. Yo he visto, Mondéjar, a veces veo a Mondéjar con 5 personas. Me asombra porque lo veo con 5 personas y está hablando cosas interesantes, pues yo me quedo a escucharlo, ¿no? A veces veo a Fred González con 7 personas. Pero no, ahí no me quedo a escucharlo porque lo que habla es basura. He visto a Liber con una tontería de personas, ¿no? Con 3 personas. Lo he visto cerrar una directa porque no hay nadie.
he estado yo solo. Entonces, o sea, no sé por qué me habla este tonto de eso. Pues ya, entonces, por acá un poco de comentario para que la gente lea en mayúscula. A mí me parece que, Julio, el asunto es como hay una canción de de Roberto Carlos que dice que no sé si es que lo que yo digo es ilegal, es inmoral o engorda, ¿no? Y a mí me parece que este conversatorio sobre la Constitución engorda. Para mí me parece que engorda. Yo he subido de peso desde que me estoy dedicando a esto. Entonces, pues, debe ser que engorda. ¿Qué tú crees? Sí, a ver, los comunistas no están diseñados para vivir con otras ideologías. Igual, lo que hay es que cambiarle la ideología. Le cambiamos la ideología, ya no son comunistas, son otra cosa, y entonces pueden convivir. Las ideologías diferentes no suelen convivir, ya suelen siempre pugilatear una contra la otra. El punto es establecer reglas. Y los comunistas lo que son es muy exclusivos con las reglas. O sea, no admiten convivencia con otras ideologías. Pero sí se les puede convencer. Y además está la ley. Sí se les puede convencer. Además, hay algo muy simple. Si nosotros no convencemos a los cubanos, recuerda que el Partido Comunista tiene cerca de 700.000. Si no convencemos al ejército, si no convencemos a la gente que están con las armas en la mano, a mí me parece que es una muy mala idea tomar el poder sin haber convencido a estas personas. Una muy mala idea. No lo haría yo. Cuba no es un país, ¿de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con Kissinger. Cuba no es un país, Cuba es una causa. Y es la causa revolucionaria y ellos responden a eso. Entonces, cuando nos demos cuenta de que esa revolución no es nada, no es orgánicamente un sistema, sino que es una causa, es algo detrás de lo que mandan a la gente para allá, como con frontiles, hasta que no entendamos eso, pues no lo vamos a derrotar, no vamos a lograr nada contra ellos. Hay algo simple, tú tienes que identificar cuál es tu enemigo, ¿no? Contra qué quieres luchar. Si tú no evalúas correctamente contra lo que tú quieres luchar, pues vas a luchar en vano la mayoría de las veces. O sea, pudieras ganar, pero por pura casualidad, porque no sabes ni lo que estás haciendo. Vamos, este tipo, compadre, no se aburre. Mira, eres un fracasado. No te voy a decir tu nombre para que la gente no sepa quién tú eres, pero te lo voy a advertir. Te voy a hacer un conteo. Eres un fracasado, un metepuntilla. Ya, estate tranquilo, veo. Dedícate a lo tuyo. A mí tú nunca me has importado. Tú siempre, yo te di cordero un tiempo. Ya, moriste, macho. Tú eres un cadáver político. No jodas más. Va a ser que el conocimiento engorda. Yo pienso que engorda, fíjate. Yo pienso que sí, que es que engorda lo que digo. Acá, pues, por lo menos usas el corrector, loco. Es la estrategia de una organización que los va a sacar a pata por el culo de Cuba. Claro, aquí lo importante es que el pueblo la conozca. Lo importante es que el pueblo logre identificar, primero, la necesidad de lucha y segundo, la causa de lucha. Yo no creo que en realidad sea primero y segundo. Estas cosas siempre van juntas. Hasta yo caigo en eso. Tenemos siempre la tendencia de establecer órdenes. Ya, no, primero esto, primero liberar Cuba, después no sé qué, después no sé qué. ¿De dónde saliste tan inteligentón? Ya, a ti no se te ocurre, por ejemplo, hay gente que dice, primero hay que liberar Cuba y después hablamos de la Constitución del 40. ¿De dónde tú saliste tan inteligentón? ¿No se te ocurre pensar de que son las dos cosas a la vez? De que una cosa, a ver, no ocupa espacio. La idea de la restitución de la Constitución es una idea y las ideas no ocupan espacio.
Entonces, saludos a todos. Lisbeth, saludos. Déjame por acá ¿Quién es Raúl Castro? No creo. No creo. Este es un burro de aquí cerquita de donde yo vivo. Sí, cada día somos más, Máximo. Cada día, tú te acuerdas, tú estás desde el principio, cuando éramos 4 gatos. Y hemos crecido. Y hemos crecido porque tenemos el argumento ganador. Tenemos la idea ganadora, tenemos la idea correcta. ¿Ya? Y le guste o no le guste a muchos líderes, pues tendrán que irla asumiendo. Fuera de nosotros, fuera de esta idea, está el populismo. Fuera de esta idea está el cuando la dictadura se caiga. Nosotros no decimos cuando la dictadura se caiga. A la dictadura hay que tumbarla. Hay que tumbarla. Fuera de nosotros está el día D. No, nosotros pensamos en el día A, el antes, el durante y el después. La idea de la restitución de la Constitución de 1940 es completa. Es para el antes, el durante y el después y el mucho más allá. Entonces, por eso es que es la idea ganadora. Y por eso es que las personas que una vez que entienden el asunto de la Constitución, pues no lo abandonan más. No lo abandonan más, sencillamente, pues se quedan. Nos quedamos acá. Acá el que entre no se va. Porque por eso que les decía, es el argumento ganador. Ahora, mencioné el populismo. Nos están atacando con populismo. ¿Ya? Nos están atacando hablándonos en nombre del pueblo. Nos están atacando hablándonos del lenguaje duro que usamos respecto a la imposición de la ley. O sea, hay personas que creen que no está bien imponer la ley. No sé por qué. Hay personas que creen, te dicen que sí, que es verdad que Batista hizo mal en dar el golpe de Estado, ¿no? Pero al mismo tiempo te dicen después de que no se puede imponer. O sea, se puede imponer el golpe de Estado, se puede imponer la dictadura actual, pero el orden democrático, vejado, violentado, truncado, ese no se puede imponer para atrás. Ese no se puede restituir de manera impositiva, no, porque nosotros ya nos hemos adaptado a tanta democracia durante Batista y a tanta democracia durante Fidel Castro que ya nos parece que sería demasiado venir a imponernos el orden democrático. ¿Ya? Entonces, el populismo tenemos que estarlo velando todo el tiempo. Todo el tiempo. Nos atacan con eso. No, porque está bueno ya de dictadura. No, pero es que cuando tú impones la democracia, tú no impones la dictadura. Cuando tú impones el orden republicano, el orden constitucional, tú no impones dictadura. La dictadura, a diferencia de un gobierno democrático, así, gobierno que se ejerce fuera del ordenamiento legal. Y si nosotros queremos imponer el ordenamiento legal, simplemente queremos hacer cumplir la ley. Así de simple. Vamos a seguir. No te vas. No te vas. Déjame ver por acá. Lo que no quiere. Mucha gente sabe lo que es la Constitución, mucha gente sabe lo que es la idea. Miren, yo le voy a decir francamente lo que yo pienso. Yo le voy a decir somos casi siempre los mismos. Y yo no debía estar pensando cosas que no les dijera, ¿no? Así que voy a decirle francamente lo que yo pienso respecto a las personas que todavía no aceptan la Constitución. Yo pienso que hay un pequeño grupo que, por alguna razón tonta, ¿no? Incluso, es que si me preguntan honestamente no sabría decirles quién. Pero me parece que hay un pequeño grupo que no se suma porque no salió de ellos mismos la idea. Parece un poco infantilón, parece infantil, ¿verdad? Pero es así, es así. Ahora, la mayor parte de las personas que no atacan la Constitución, que no contradicen la idea, pero que no la aceptan, yo me imagino que están pensando en que esto es un juego al duro
Y están diciendo, están viendo que el argumento es fuerte, el argumento es definitorio y no tienen valor para llegar un poco más allá. No tienen valor para meterse en un terreno tan peligroso como es ese. Ese terreno ha dejado muertos acá en Miami, ya, empezando por el presidente Priu. El problema constitucional metió mucha gente presa en Cuba entre el 70 y el 75. Y fue mucha gente fusilada en los 60 por el problema constitucional. Entonces, detrás de opacar y destruir la Constitución del 40 estuvo desde el inicio el gobierno norteamericano, los poderes ocultos detrás del gobierno norteamericano, o como le llaman, el gobierno profundo. Siempre ha estado detrás de ocultar la Constitución del 40. No la destruyeron y no la derogaron porque se hacía prácticamente imposible. Miren, la Constitución del 40 es un mecanismo que se protege a sí mismo. No se oye. ¿Cómo que no se oye? Bueno, la Constitución, yo creo que sí se oye, Eduardo Ruiz. Tienes que ver tú ahí por qué no oyes. Ya, bien, perfecto. La Constitución en sí, cuando uno la mira orgánicamente, se defiende a sí misma. En muchísimos artículos, a uno le parece una tontería esto y aquello. Cuando uno analiza bien y lo hace a tal punto que ni siquiera una potencia como los Estados Unidos, que estuvo detrás del golpe de 1952, el golpe de Estado de 1952, que estuvo detrás de la llegada de Fidel al poder y de su estancia durante tantos años en el poder, ha podido destruir el valor jurídico, la legalidad de esta Constitución. Entonces, es un elemento muy fuerte, ¿ya? Es un elemento contra el que no han podido nunca. La persona que más daño le hizo quizás a la Constitución de 1940 de los cubanos no fue Batista precisamente, sino fue Fidel Castro. Sin embargo, jamás tuvo una palabra fea contra esa Constitución. No recuerdo si alguien tiene por ahí algo que donde Fidel hablase mal de la Constitución de 1940, que lo diga, que lo traiga de algún lado. Tiene que haber. Fidel habló mucho. Yo creo que debe haber hablado hasta dormido. Tiene que haber algo que le haya dicho mal de la Constitución de 1940. Entonces, si no lo dijo, entonces yo le digo a los cubanos de la isla que son fervientes seguidores de su ejemplo, pues piénsenlo. Estamos hablando de un documento al que su líder jamás, líder de ustedes, mío no es, no lo fue nunca, al que jamás se atrevió a atacar. Nunca se atrevió a atacar a la Constitución de 1940. Fuera de Batista y un par de tontos que salieron el otro día ahí haciendo de marionetas de alguien, pues nadie se ha atrevido a atacar nunca a la Constitución de 1940. Ese es algo a nuestro favor, es algo que tenemos que usar en la propaganda. Y pues nada, seguir todos juntos en esto. Déjame poner un poco de comentarios. Saludos, Elpis. Llegas tarde, pero no importa. El embargo económico es consecuencia de la no restitución. Sí, mira, esto es un punto interesante de hacer. Yo siempre digo que el embargo para mí está mal formulado. O sea, los requisitos que debe cumplir Cuba en realidad no deben ni siquiera mencionarse. O sea, un solo requisito, restituir la Constitución del 40, se levanta el embargo, punto. Debía condicionarse el embargo a la restitución de la Constitución del 40. Esto tiene un sentido práctico, pero además tiene un sentido propagandístico. Si nosotros lográramos que el Congreso de Estados Unidos cambiara las condiciones del embargo de la ley Helms-Burton y la otra a la restitución de la Constitución de 1940, pues el gobierno cubano no podría en público discutir acerca de esto sin mencionar la Constitución. ¿Me entienden? Porque ellos dicen, es que se están metiendo con nosotros porque nos están pidiendo democracia acá, allá. Es como injerencia, ¿verdad?
Injerencia en los asuntos internos de un país. Un término de la Guerra Fría con el que yo estoy marcado. Yo estoy en contra de la injerencia. Yo estoy en contra de lo que es la injerencia en los asuntos internos. Yo estoy en contra de eso. Pero a nosotros los cubanos, que andamos por el mundo desperdigados, no nos pueden acusar de injerencistas si hablamos del orden democrático, de los derechos y demás en Cuba, porque somos cubanos. Yo pienso que el gobierno norteamericano, para no estarse metiendo en nuestros asuntos internos, para no estar exigiendo cosillas, unas aquí, otras allá, ¿no? Democracia, libertades políticas, eso es meterse en los asuntos internos. Ellos deben exigir la restitución de la Constitución de 1940. Y eso no es meterse en los asuntos internos. Porque eso se refiere a la ley de leyes del país. Eso es decir implícitamente y muy claro, pero muy claramente, de que en Cuba hay una dictadura. Entonces, si el mundo que apoya, Europa que apoya a Cuba y América Latina y demás, vieran en el argumento del embargo norteamericano de parte de los norteamericanos como condición la restitución de la Constitución del 1940, nosotros avanzaríamos mucho en la política, muchísimo. Avanzaríamos muchísimo. Igual que la petición que yo pegué ahí abajo, pegué la petición que la voy a pegar acá también. No sé si la puse por acá, por Facebook, la petición solicitando al presidente Trump que reconozca que fue un error, y dicho sea, valga la redundancia, reconocer a los gobiernos de Batista y de Fidel Castro. Fue un error del Departamento de Estado de Estados Unidos. No debieron nunca reconocer esos dos gobiernos. Entonces, pues, poco nos ayudan. El gobierno de Estados Unidos nos ayuda bien poco. Saludos, nos ayuda bien poco con este tipo de posición respecto al gobierno de Cuba. Yo creo que el gobierno norteamericano debía ser de las primeras entidades en el mundo que comiencen a hablar el lenguaje constitucionalista. ¿Ya? Ellos tienen la obligación moral, por ser Estados Unidos, por tener la constitución más antigua y más sólida y por tener la democracia más sólida. Ellos tienen la obligación moral, ¿ya?, de ser los primeros en comenzar a hablar del problema de la Constitución de 1940. Y si no quieren hacerlo, por lo menos que expliquen por qué. Digamos que si hay algunos opositores cubanos que no quieren hablar de la Constitución de 1940, y no me interesa mucho que expliquen por qué, yo sé por qué. Pero sí sería bueno que el gobierno norteamericano explique por qué, en caso de que no quiera hablar de la Constitución de 1940, explique por qué no quiere hacerlo. En un email. No entiendo, Julio, ¿qué contacto? Sí, el pensamiento filosófico cubano del siglo XIX es muy importante, con fuerte... Los españoles, el constitucionalismo español del que se habla muy poco, es muy fuerte. Influyó mucho en los pensadores cubanos del siglo XIX. Y la idea de justicia y demás, no, pues fue muy fuerte. Y todo eso está plasmado en la Constitución de 1940. Sí, mira, en esto estoy de acuerdo. Lo que pasa es, Carlos, lo que yo hablo es que ellos nos ayudan muy poco. Los norteamericanos en realidad nos ayudan muy poco cuando condicionan el levantamiento del embargo a cuestiones que están resueltas en la Constitución. Ya, ellos lo condicionan a varias cosas, con sus respectivas inspecciones y demás del Congreso. Las elecciones democráticas o dar pasos hacia elecciones democráticas, la libertad política, multipartidismo y la libertad de expresión.
pero no debía ser así. Porque es que todas esas cosas están garantizadas en la Constitución del 40. Porque ellos fueron cómplices de Batista cuando reconocieron a Batista después del golpe de Estado. Y fueron cómplices de Fidel Castro cuando lo reconocieron después de su golpe de Estado también. Y si pasáramos el embargo, el lenguaje del embargo, el condicionamiento, las claves, las codificaciones del embargo, al lenguaje constitucional, a la restitución de la Constitución de 1940, eso nos daría una doble ayuda. Eso nos daría una doble ayuda. Pero hay que hacer crecer un poco más la idea constitucionalista para entonces poder ir arriba a esto. Oh, perfecto. Yo vi 2 mensajes que tengo ahí, Julio. Yo te respondo. Ok, discúlpame. He estado ocupado en estos días. Tuve trabajo que hacer en mi casa. Llevo una semana prácticamente sin mirar la internet, discúlpeme. Y a pesar de todas estas cosas que están saliendo nuevas, pues vuelvo y voy a terminar como empecé. No se distraigan, no se distraigan. La idea está ganando, la idea está avanzando. Y cuando una idea buena comienza a avanzar, pues vienen las personas a entorpecer, vienen a meterse en el medio, a poner zancadillas y a volver a entretenernos. Creo que somos bastante maduros ya. La idea de la restitución de la Constitución es una idea muy seria y con la seriedad suficiente para entender que no debemos irnos detrás de argumentos populistas, de invitaciones tontas, de segundas partes y cosas así. No hagan eso. No presten atención a eso. Sigan en lo de ustedes. Vamos a seguir difundiendo la idea. Y pues ya, creo que el pensamiento fundador filosófico cubano debe promoverse junto con la Constitución del 40. Este pensamiento es la base, el fundamento de esa Constitución. De la injerencia. Respecto a la Constitución, mira, lo menos ingerente en política internacional es que un gobierno le pida a otro hacer valer el contrato social, hacer valer la Constitución. Ya, es lo menos ingerente. Siempre te vas a estar metiendo. O sea, si tú tienes un vecino que hace bulla por las noches, pues tú siempre tienes que decirle, oye, me molestas para dormir, me molesta esto, no puedes pegar, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, a mí no me dejan parquear el camión a la derecha. Cosas así. Siempre vas a tener al vecino molestándote. Pero en materia de injerencia, lo menos injerencista que puede hacer un vecino es pedirte que mantengas el orden en tu casa. Y el orden en casa es la Constitución de 1940. ¿Ya? Sin exigir más allá que eso, la restitución de la Constitución. La presión en sí es significativa, pero lo más significativo de que esté ahí la restitución de la Constitución es el mensaje que se le manda al mundo moderno. Porque ya entonces, cuando vayan los gobernantes cubanos a Europa, pues ven acá, pero el bloqueo, cada vez que hablen del bloqueo con la Comunidad Europea, tendrían que hablar de la Constitución del 40. Cada vez que hablen del bloqueo en las Naciones Unidas, tendrían que hablar de la Constitución de 1940. Entonces, ¿de qué están hablando cuando hablan de bloqueo? Elecciones democráticas. Cuba tiene elecciones, no serán democráticas, pero Cuba tiene sus elecciones tontas ahí, amañadas, reciclaje. Derechos, Cuba tiene derechos, como cualquier otro país. O sea, las libertades políticas, la democracia y la libertad de expresión son un problema en cualquier país del mundo, inclusive en Estados Unidos. Esos siguen siendo problemas sociales en sociedades desarrolladas. O sea, poner esas cosas es una tontería. Yo pienso que se debe poner algo que sea más contundente y que sea más definitorio y que sea menos injerencista, como es la restitución de la Constitución de 1940. ¿Por qué? Bueno, porque no está derogada y es para cualquier jurista norteamericano, que son un poco más conservadores, ellos pueden fácilmente determinar, interpretar que esa Constitución nunca fue derogada. Por lo tanto, legalmente es un argumento bueno. ¿Ya?
Y si le pides a un país que respete su propia constitución, pues no te estás metiendo en su vida interna. Le estás pidiendo que haga lo que él juró ante el resto del mundo hacer, porque una constitución es lo que define un país ante el resto del mundo. ¿Ya? Es un contrato social entre el pueblo y las instituciones que conforman todo el Estado, que rigen un territorio determinado, pero precisamente es lo que te identifica ante el resto del mundo. Entonces, me parece que exigirle a un país que haga valer su constitución legítima es lo menos injerencista que se puede hacer en materia de derecho internacional. Me parece a mí. Ya, déjame. Yo lo voy a revisar, Julio. No. Vi que había 2 mensajes pendientes sin abrir ahora cuando entré, que ni siquiera venía acá. Ya, esta parte de la casa yo la tengo en desuso. Entonces ahora entré acá y pues vi esto. Entonces, Carlos Martínez, respecto a la decisión, respecto a la decisión de Estados Unidos, no entendí el comentario. Pues está bien, de verdad apoyo mucho esa causa de lucha porque tiene un fundamento histórico, legal, legítimo y moral. Perfecto, yo también. Inclusive hay por ahí pero no llego a los 7 tuyos. A los 7 tuyos no llego, tengo 27. Tengo 27. Bueno, es que mira, realmente, mira, esto es un comentario interesante de Eliezer Morales. No son tantos. No son tantos los comunistas asesinos. Primero, no son tantos los comunistas. Y después de todos ellos, todos no son asesinos. ¿Entiendes? Y otra, fíjate cuántos filtros. Primero, no son tantos los comunistas. Después, no todos son asesinos. Y el otro filtro es que no todos saben que están al servicio o creen que están al servicio de una mafia. Aquí tú tienes 3 filtros. ¿Ya? Y tú no puedes pasarle el rasero a todo el mundo por igual. ¿Ya? Entonces, es un poco peligroso, ¿no? Este tipo de argumento. Pues... ¿Qué importa que lo hayan rechazado 184 países? Mira, lo puso un solo país. El bloqueo a Cuba, el embargo a Cuba lo puso un solo país y lo va a quitar un solo país. ¿Entendiste? Pueden haber 184 rechazándolo, pueden haber 584 si mañana subieran más países. Lo puso uno y lo va a quitar uno. ¿Entiendes? Eso que tú dices de rechazo, eso se llama opinión. ¿Ya? 184 países opinaron tal cosa, pero no tienen poder de decisión. El poder de decisión sobre el embargo lo tiene el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Cuba. Si el gobierno de Cuba hace ciertas cosas, el gobierno de Estados Unidos se ve en la obligación legal de levantar el embargo, aunque no quiera, tiene que hacerlo. Si Cuba se convierte mañana en un país democrático, Cuba restituye la Constitución del 40 mañana, el gobierno de Estados Unidos, aunque no quiera, tiene que levantar el embargo, porque cualquier juez federal da la orden de levantar el embargo y hay que levantarlo. Simplemente con que Cuba restituya la Constitución de 1940. Simplemente con eso. Exacto, pero la vamos identificando, la vamos sacando adelante. Es porque los grupos más visibles del exilio no les interesa la Constitución de 1940. Javier, yo no quisiera especular. No quisiera especular porque, mira, es peligroso, ¿no? Es peligroso. La Constitución del 40 tiene, para mí tuvo 2 enemigos. Tuvo 2 enemigos. En el año 52 tuvo de enemigo a Estados Unidos y en el 59 a Fidel Castro.
Batista no fue enemigo de la Constitución del 40. Batista navegó un conflicto ahí muy serio, personal, entre el 52 y el 58. Fue un tirano, fue cruel, asesinó, acabó con Tinguaro, como decimos los cubanos. Pero realmente iba a pasar a la historia como el hombre que había propiciado la Constitución de 1940 después de un periodo de casi 4 años, 6 años, intentando hacer ley constitucional. Y se logra bajo la tutela, básicamente, de Batista. Para mí, el periodo para Batista, entre 52 y 58, sin tenerle ningún tipo de lástima, para él fue conflictivo. Fue muy conflictivo. Batista era muy servil a los norteamericanos. Y todo lo que hizo, lo hizo para servirle a los norteamericanos. Entonces, Fidel tenía otra naturaleza. Fidel no era una persona capaz de sentir empatía por nada. Hijo en primera generación de un gallego, odiaba a los cubanos, se relacionaba muy mal, no sabía bailar, era un cubano, era más español que cubano. Entonces fue fácil de usar a Fidel para lo que no habrían podido usar a Batista, de ninguna manera. Usar a Fidel para destruir Cuba y para ocultar la Constitución de 1940. Yo pienso que en la historia de Cuba ha habido en la historia de Cuba ha habido dos entidades grandes, dos entidades en contra de la Constitución del 40. Una, el gobierno de Estados Unidos, y la otra, Fidel Castro. Uno al servicio del otro. Yo pienso que Fidel estuvo al servicio de Estados Unidos todo el tiempo. Estados Unidos le ofreció algo que al parecer le cumplió porque murió en el poder. Y a raíz de la muerte de Fidel se suceden otras muertes muy extrañas en Cuba. Mueren dos personajes que habían sido miembros de la CIA. Mueren entre el 2007 y el 2008, después que Fidel pierde el poder. Uno de ellos es Vesco, el otro Shelley, creo que es de Tampa, el otro. Fueron personajes que Fidel escondió en Cuba, de la CIA. Escondió otros personajes más siniestros. Pero estos dos fueron importantes. Y fueron eliminados. Cáncer de pulmón y infarto. Cosa muy, muy fácil muy típico. La muerte de Fidelito también es significativa después de la muerte del mismo Fidel. La muerte de Fidelito y la consigna esta medio muerta que está allá, esta consigna de somos continuidad, es una consigna medio muerta, ¿no? Si se fijan, como que ha desaparecido un poco, ¿no? Y en realidad no era una consigna para el pueblo, una consigna para el gobierno de Estados Unidos. Somos continuidad, vamos a seguir con el negocio, te conviene y demás y demás. ¿Quién sabe si hasta algún chantaje habrá habido detrás de todo eso? Algún chantaje porque, bueno, no se vería muy bien si de pronto hoy descubriéramos que tengo razón y que todo esto ha sido una componente enorme en contra del pueblo cubano y de nuestra Constitución. Lo que sí les aseguro, y estoy muy seguro de eso, es que si se vence contra la dictadura en Cuba con cualquier otro argumento que no sea un argumento constitucional, la victoria va a durar menos que un caramelo, que un merengue en la puerta de un colegio. Eso se lo garantizo. Si no se vence con el argumento constitucional, pues va a durar menos exactamente en el perfil psicológico que ellos necesitaban. Guillermo, lo tuyo con Fidel y figura es personal. Sí, lo mío con Fidel es personal. Y cada uno de nosotros debía hacerlo personal. Si cada uno de nosotros hiciera el asunto con Fidel personal, estaríamos tomando la medida correcta. Estaríamos dando el paso correcto, lo estaríamos tratando de forma correcta. Para mí es personal. Entonces, en eso te doy la razón. ¿Qué dice este? A ver, que yo dije, yo no pienso, no me ha pasado por la cabeza regresar a residir en Cuba. ¿Qué hay de malo en eso? Eso no tiene nada que ver. Yo no pienso regresar a residir en Cuba, aunque sea democrática y esté vigente la Constitución de 1940. ¿Cuál es el crimen?
serás tan anormal, compadre, no has aprendido nada. Se te está yendo el tenis. Oye, caballero, bueno, ya, los dejo. Un abrazo a todos. Cuando ya uno ve que lo que le queda es el anormal de noveno grado, pues ya lo que tiene que hacer es dejarlo, ¿no? Miren, lo mío contigo es personal. Bueno, pues yo no soy Fidel. Eso no es problema. Vamos a coger la personal con Fidel, que a mí me parece que se te fueron los patines, carpintero, se te fueron. Hoy se te fueron los patines, te jodiste. Bueno, caballero, un abrazo a todos. Ay, Dios mío, mire cómo se le fueron los patines. A ver, el PIS, te dejo. No, pero a mí me da risa porque yo sé quién es. Yo sé quién es el tonto este. Después te digo. Bueno, dale, un abrazo a todos. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Los voy a dejar con el videíto de Manuel Milanés. Acá, no es Pablo, es Manuel. Ya, déjenme quitarle al bobo la yuca. Esperen un momentico acá. Déjenme quitarle al tonto este, al deshonorable carpintero. Déjenme ver por acá. Lo pongo aquí. A mi socio. En los ojos, la prensa está Déjenme ponerles acá al hombre del momento. Vamos allá. Ay, los Estados Unidos nos tienen oprimidos. Ay, es la justificación para que no sean así. Mentira. Abre los ojos, la prensa está monopolizada por ese régimen. La red social está llena de información, internet está llena de información. Si tú no la buscas, porque no quieres. Voy a poner una. Métete en internet y busca Aceiba Investment. Voy a poner aquí en el video el link para que entre a la página. Aceiba Investment es una compañía, los dueños son israelitas, por ahí vas viendo, que tiene relación con el régimen. Y la Aceiba Investment es la compañía que soporta en la bolsa de valores de Inglaterra, vende acciones de inmobiliarias en Cuba. Sí, en Cuba. Los hoteles esos que te dice el Estado que son tuyos. Hombre, ya, esos hoteles de sistema empresarial militar, eso que tiene la mafia castrista, eso, lo venden en la bolsa de Inglaterra. Abre los ojos, que nada de eso es tuyo. Te dicen que es tuyo, te dicen que te sacrifiques, te dicen que trabajes, pero todo eso es de ellos. Todo eso es del régimen, que lo vende. ¿Dónde está el bloqueo? Si lo vende en la bolsa, ¿dónde está el bloqueo? Primero, locación. Ellos venden el mercado inmobiliario cubano. ¿Y qué ponen en locación? País caribeño, lleno de playas, excelente clima, a 90 millas de la potencia de Estados Unidos. No dice que es un país bloqueado, como un sitio oprimido, no. Dice a 90 millas. O sea, están vendiendo la proximidad, están vendiendo la relación con Estados Unidos. No están diciendo que lo tienen oprimido, ni están diciendo que no lo dejan comprar, ni están diciendo que sus miserias son por Estados Unidos. Eso no se vende. Punto número 2, están diciendo se acabó la era Castro. Están diciendo con Díaz-Canel de presidente se acaba de aprobar una constitución que legitimiza la propiedad privada. Búscalo, ingenuo. Te están vendiendo tu país en tus propios ojos, pidiéndote a ti sacrificio. Ahí está, con el presidente Díaz-Canel se acabó la era Castro. Búscalo, lo dicen ellos. Yo no entiendo que una empresa extranjera que tiene acciones en los hoteles de Cuba pueda decir eso sin el consentimiento del gobierno. No lo entiendo. Ellos saben, es una estrategia. Están vendiendo el país delante de tus ojos, que tú lo defiendes, que has dedicado 15, 20, 30 años trabajando, pagándote un salario miserable. Y ellos vendiendo lo que supuestamente es tuyo, porque si es propiedad social es de ustedes. Si es de ustedes que están ahí, que trabajan y no cobran, entonces ¿por qué lo venden afuera? ¿Y por qué te dicen a ti que no tienen dinero? ¿Por qué te tienen haciendo bola? ¿Por qué te tienen churroso? ¿Por qué te tienen sin ropa? Y ellos vendiendo y recogiendo dólares afuera. ¿Por qué lo hacen? Busca lo que está ahí. Y lo tercero que quiero que encuentres, cuando ellos ven el potencial del mercado cubano, cuando ellos relacionan todo lo que tienen, los hoteles, la inmobiliaria, todo lo que se va a hacer en el futuro, todos esos planes están. Esa no es la perspectiva de un país quebrado, esa no es la perspectiva de un país bloqueado, esa no es la perspectiva de un país oprimido, no, esa es la perspectiva de un país en desarrollo, que está creciendo, que todo va bien, que la economía va a prosperar. Pues eso es lo que te están vendiendo, y eso
es lo que tú no ves, eso es lo que te ocultan. Pero si después de esto tú sigues diciendo, no hables así, que los Estados Unidos es quien tiene la culpa, que hay un bloqueo interno, que el embargo externo, y que el embargo externo depende de los Estados Unidos. No hay bloqueo interno y embargo externo, hay un solo embargo, y hay un bloqueo general que es del gobierno de Cuba, de la mentalidad de esos viejos dinosaurios, mafiosos, delincuentes, derrochadores, que me tienen tu país secuestrado, que me tienen mi país secuestrado. ¿Por qué yo tengo que esperar que un británico invierta en Cuba si yo quiero invertir en los hoteles? ¿Por qué a mí no? Porque soy cubano, el británico sí. Porque esto es una guerra de dinero, déjense de ingenuidad. El poder económico es el poder político, acaben de entenderlo. Entonces no me ataquen más, ni me escriban más, ni me hablen más. Yo no hablo con comunistas, yo no dialogo con comunistas. A mí me dan elementos y ponen los de ustedes sobre la mesa. Yo tengo los míos. Debátanlo, refútenlo, pero con argumentos, por favor, no con tonterías. Le vamos a ir poniendo cosas, porque ese régimen tiene muchísima tela donde contar. El cambio es ya, pero empieza aquí. No vamos a cambiar el país si no cambiamos la mentalidad. Vamos a hacer Cuba grande otra vez y nos vemos en el otro video.